La primera mañana. Bueno, seguimos aquí arrojando las cartas sobre la mesa, estamos hablando de democracia, surgieron otros temas, surgió el de la felicidad también, o el del bienestar, surgió el tema del poder. Bueno, ¿qué más hay si no fuese democracia o la democracia en nuestra forma de administrar o de regular o de elegir la conducción de una organización que puede ser más minúscula o puede ser más macro? Y terminamos el bloque anterior y les planteaba, quizás como disparador para si la democracia no es una suerte de defensa al por qué no. El por qué no es cuando se toma una decisión o se aplica una instrucción y ante el pedido de explicaciones de por qué se toma ese tipo de decisión, la respuesta es por qué no. ¿Están de acuerdo con esa mirada, en todo caso, con esa defensa de la democracia como sistema de gobierno? Tiene el valor que no estamos sometidos a las miradas mesiánicas de alguien, sino a las leyes. Las leyes que se supone que nos tratan de proteger a todos en esta igualdad de condiciones, ¿no? La democracia también genera mesías. La democracia genera mesías, pero tarde o temprano lo que pasa es que estos mesías van, la historia nos ha demostrado que van en contra del mismo mecanismo democrático, ¿no? En la década del 20, 30 y 40, ¿no? Lo hemos tenido, que suben al poder en el juego democrático y termina desapareciendo la democracia, ¿no? Disfrazado. Pero, ¿qué eran las leyes? Porque no están parados en la virtud del que gobierna, sino las leyes. Me parece que dijiste la década del 20, del 30... Del 40-50, no quiero venir a hacer más lecturas para acá. ¿Usted está hablando de Irigoyen, está hablando de No, estoy hablando a nivel Perón, mundial, estoy ligando a nivel mundial. Más que nada en el marco de lo que se regula, lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, específicamente, en esos personajes. La democracia tiene una mirada positiva, me parece que ha sido de los mejores gobiernos, o sea, sigue siendo la mejor forma de gobierno de lo que ha habido, ¿no? Vos me decís, puede mejorarse seguro, puede haber nuevos experimentos seguro, puede haber la democracia que nosotros ejercemos, hoy lo dijo bien Marcelo, no es la democracia ni del año pasado, ni es la democracia que pensaron los griegos, tampoco es eso, ¿no? Ha ido modificándose. Yo, a ver, siguiendo un poco el concepto y como para ir avanzando, a mí lo que me genera ruido es, a veces cuestionamos la democracia sin entender que como sistema de gobierno ha sido un logro y hasta ahora no conseguimos uno mejor. Y cuestionar la democracia es abrir la puerta a veces a validar tiranías o a validar cuestiones que no están claras. Otra cosa es, por ejemplo, la tiranía de determinados grupos. Por eso yo cuando empecé jugaba con esto de si somos democráticos o no, o cuándo somos democráticos. Porque para mí hay dos niveles. Uno es la cuestión de organización social, que podemos estar parados desde la mirada del hombre es malo por naturaleza, entonces hay que contenerlo, y la democracia viene a contener. Y como decía Miguel, algunos buscan perpetuarse, pero la misma democracia genera los anticuerpos para evitar que esa persona se pueda perpetuar. O somos todos buenos por naturaleza y lo que hay que hacer es contener a los que por algún motivo se desvían. En los dos juegos, que también incluso podemos meterlo el sistema penal y lo que es cómo entendemos la represión, la democracia trabaja en una sociedad. Pero después de eso está la cuestión de si ser democráticos implica ir a votar un día y olvidarnos 4 años, o ser democráticos es que haya un trato igualitario para todos, ser democrático es propender a que todos tengamos las mismas condiciones de inicio o generar cierta equidad en el reparto de determinados recursos escasos. O sea, la democracia es mucho más y realmente por eso yo decía, va cambiando y lo bueno que tiene el sistema es que es lo suficientemente abierto para que cuando cambien las miradas de la sociedad, el sistema siga funcionando. Esto que decías vos, perduran las leyes. O sea, hay una construcción ahí. Termina siendo una red de contención, pero me parece que para la vida social la democracia es necesaria, pero no suficiente. Creo que necesitamos muchas cosas más. Y ahí entra un poco el concepto de felicidad que planteaba Miguel antes. Esa felicidad es algo que debería tenerse en cuenta al momento de gestionar democráticamente. Ya sea en mi actuar diario, ya sea en la cuestión macro a nivel social. Entra el poder, obviamente. Entra a jugar un montón de otras cosas. Vamos a tener en medio
las dinámicas y juegos sociales, porque administrar recursos escasos implica que la sábana siempre va a ser corta. Bueno, ¿cómo la administramos? ¿Cuáles son los criterios para administrar esto? Y entiendo que la democracia, para ser realmente una democracia, debe respetar las minorías. Una democracia que no respete las minorías, es decir, si el que gana se lleva todo, convertimos simplemente en un sistema para validar la tiranía de turno. Sin el respeto de la minoría no hay democracia posible. Hay una cuestión que me causa mucha simpatía, por no decir gracias, porque el sistema que estamos es una democracia indirecta, ¿no? En la cual nosotros votamos quienes nos dirigen, pero estamos bajo el yugo de quien nos dirige, ¿no? Entonces, por una parte es una democracia en la cual podemos tener la intención, porque no podemos hacer una consulta popular absolutamente todas las decisiones. Hay decisiones que están bajo la óptica de ciertas personas, y por el hecho de que están bajo ciertas personas, hay personas que ejercen el poder y hay personas que dirigen esas inversiones o lo que sea, no siempre al bienestar de todos. Claro, por Entonces, eso sí. me resulta raro eso. He visto, con respecto a esos ejercicios directos, hay una mayor demanda del ejercicio democrático en la vida diaria. Pero me quedé pensando en lo siguiente, porque usted lo tiraron, ejercemos la democracia de lo pequeño. O sea, yo lo pensé en mi vida familiar. El otro día nos juntamos, hay una situación bastante compleja de unos miembros que está muy enfermo, entonces dijimos, ¿quién es el miembro más débil que debemos proteger ante la situación que se va a dar sí o sí en la muerte de un familiar? Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer todos? Estábamos reunidos en la familia. Tenemos que proteger al más débil, esto es lo que vos decía. ¿Cómo ejercemos la democracia en nuestra cotidianidad, en la pequeña familia? Y me acordé enseguida, allá cuando la Argentina aceptó la Convención de los Derechos del Niño, primero como ley y después la incorporó en su Constitución, se preparó un documento que se llama Construyamos pequeña democracia en el seno de la familia, que se hizo junto con UNICEF, casi no se desconoce este documento, es empezar a trabajar según la responsabilidad, según la edad que tenga cada niño, y cómo se toman decisiones también con el niño. Mira cómo me gusta mucho esa cuestión. ¿Se puede ser democrático con los niños? No. Bien. Ya te lo digo. No. Claro. Ahora sí, viste qué interesante. Sigo. No, porque no estoy contando cosas que uno ha vivido, o las últimas. Un ejemplo, cuando uno está metido en organizaciones, a mí no me pasa que estoy metido en organizaciones. ¿Cuándo soy democrático? ¿Cuándo tengo que tomar una decisión sola, ¿no? Bueno, pero ese juego, si vos decís, yo elijo cuándo soy democrático y cuándo tomo la decisión sola, es porque soy autoritario. Y que, a ver, acá voy a hacer una cuestión. Perdón. Cambiemos la mirada negativa de esto. Está bien que alguien tenga que decidir. No, por eso yo hacía la distinción de lo macro con lo micro. Alguien tiene que tomar la decisión. Si nadie decide, el barco se hunde. En vez de lo macro y lo micro, hablemos de niveles supra. A ver, por ejemplo, el padre que tiene que decirle que no al niño que quiere comer caramelos o dulces en vez de la comida, ¿no? A ver, hay una frase, por tu bien, ¿no? Entonces, eso, yo que trabajo con adolescentes, de crianza responsable. Yo que trabajo con adolescentes me doy cuenta, cuando no ha habido un no, o sea, el juego de la ley por parte del padre, se nota mucho. La democracia a veces en ese sentido, yo no estoy de acuerdo en esas cuestiones, porque la democracia en ese sentido implica escuchar y validar al otro. Pero una cosa es escuchar y validar al otro, un adolescente que no sabe lo que quiere o no entiende de marcos regulatorios, o un niño que quiere comer dulce en vez de la comida, estamos hablando de otro tipo de niveles que yo tengo que saber. Una familia con 3 hijos perdió todas las votaciones, van a cenar todos los días caramelo. Claro. Claro. ¿Entendés? Entonces, a eso vamos. O sea, más allá del ejercicio democrático, si alguien tiene que tomar la responsabilidad de conducir un tiempo determinado, más allá con la validez del todo. ¿No? Claro, no, pero no son eso, en un barco, quien maneja en el auto, quien decide quién frena y quién no, el que maneja, el resto podrá decir algo. Necesita acordar el famoso, el barco es una figura de Sócrates en el gobierno. Bueno, pero yendo más a lo actual, o sea, hay muchos ámbitos donde la democracia tiene un lugar donde solo se ejercita para escuchar, si se puede. Y no está mal, porque y ahí era el juego a donde iba uno. Es decir, hay ámbitos donde la democracia tampoco es válida. En la familia está todo bárbaro. Pero acá se va a comer lo que papá y mamá dicen, se acabó. O sea, digamos, salgamos de un esquema donde todo tiene que ser democratizable. Para entender que hay ámbitos y contextos
donde debemos encontrar un sistema que dé soluciones a las necesidades reales del grupo. Las organizaciones de la sociedad civil que son más antiguas, las organizaciones de la sociedad civil que son más antiguas que los estados modernos, tienen un ejercicio democrático en su esencia, más allá que uno elige las autoridades, son autoridades que le dan facultades para tomar decisiones solos, a esas 3 o a esa 1, pero constantemente tienen que dar cuentas de las decisiones tomadas y pueden ser validadas o no por la comisión. Bueno, los consorcios. Hoy en día vivimos todos con consorcios. Que sea, en esencia las sociedades o organizaciones o personas jurídicas pero fíjate, son Miguel, ejercicios democráticos. Ellos pusieron algunos ejemplos y vos estás poniendo otros en donde, en un caso como el que acabas de referir, hay facultades que están siendo delegadas, es decir, hay roles que están siendo delegados y alguien está asumiendo esos roles, y en otros casos en donde esos roles son directamente asumidos, no hay una delegación de facultades. Los hijos no le delegan a los padres la toma de decisiones. Los padres asumen la toma de decisiones porque es lo que corresponde o porque es lo que... pero incluso podríamos discutir, ¿y qué pasa con el padre que no asume la toma de decisión? O los padres, lo que uno ve es que, un ejemplo, cuando no ha habido padres que no toman las conducciones necesarias, se nota mucho porque no se aprende los no y los sí de la vida. ¿Vos cómo lo padre? Pero ahí tiene que ver con decir, bueno, yo estoy votando para que me gobierne una persona con que yo confío en sus capacidades, ¿entendés? Y pese que podemos, o sea, esto es un supuesto siempre, ¿no? A ver, el supuesto de que el papá sabe lo que necesita la familia, ¿no? O el gobernador sabe lo que necesita el pueblo. Siempre son supuestos, ¿no? A ver, si tuviéramos que entrar en convención todo lo que se está decidiendo, o sea, no llegaríamos a absolutamente nada porque cada uno tiene intereses particulares, ¿no? Pero tratándose de los aspectos micros, a los aspectos macros, no todo se decide por todos, o sea, eso es una realidad. A veces nosotros necesitamos legar para poder vivir y concentrarse cada uno en lo suyo. Yo no puedo decir a dónde hay que poner una canilla pública. Yo no puedo hacerlo porque no solamente lo sé, sino que tampoco pero es yo algo te preguntaba pensando en este, porque nos encontramos con un contraste. La realidad de que la democracia es algo que hace falta y que nos sirve y que de hecho es un sistema que nos ayuda a nuestra convivencia diaria, desde el consorcio a lo que querramos, y nos encontramos con el contraste de decir, che, en el aula tiene que bajar la línea la maestra, en la familia tiene que establecer las reglas los padres, bueno, pero en esa dinámica, ¿cómo ves vos el hecho de que uno, hasta te digo, que se sienta autoritario? Porque decir que no, porque yo lo digo, como cuestionábamos antes, está bien en ese contexto, no porque es peligroso, no porque... En ese caso entra un nuevo concepto que es la autoridad, ¿no? A ver, ¿cuál es la autoridad a quien yo considero que es idóneo, que me va a beneficiar? Me encantó, porque el ejercicio de la autoridad se puede tener por delegación, que sería la democrática, o puede ser por cuestiones circunstanciales. ¿Y cómo se ejerce? O conferida. Son los mismos roles, la diferencia entre rol y función. Sí. La función es algo atribuido, el rol es algo dado. Nos pasa a nosotros en otros ámbitos donde la autoridad es conferida por los demás, y lo otro te creen porque vos para los demás tenés una autoridad. Claro, pero el rol de docente, por ejemplo, ¿qué es? ¿Función o es rol? Es rol. Bien. ¿Y el de padre? Es rol. Función. O sea, hay función de rol. Ahí está. Bueno, listo. A lo que voy es, más allá de eso, hay lugares donde creo que hay consenso, donde no podemos aceptar la democracia. Y hay muchos otros que por ese consenso que tenemos en esos lugares, tal vez no entendemos sanamente la democracia. ¿Vos decís que en el seno de la familia no se puede construir democracia? No, yo creo que se debe construir democracia, pero el proceso de construcción de democracia debe tener alguien que lo dirija. Sí, está pensado así. Sí. Bueno, lo pensará vos así, no siempre se piensa así. ¿Y quiénes son los electores? Tal cual. Porque de repente, esto que decían recién, la democracia indirecta, sí, está bien, pero yo no puedo permitir que mi hijo salte de arriba de la mesa 10 veces porque probablemente una de las 10 se pueda quebrar, ¿me entendés? Esas cuestiones de seguridad, esas cuestiones de control. Sí, aparte hay cuestiones que no se dan, quiero decir, la prognosis no la tiene un niño de pequeño. A ver. Tampoco lo tenemos muchos adultos, me hago cargo de eso, pero el tema es entender qué quiere decir prognosis, después vemos si podemos detallarlo o no. La mirada a futuro, ¿no? No, pero yo pensaba, me quedé pensando algo que dijo Pablo, es ¿cómo mejoramos estos nuevos sistemas democráticos de gobierno? ¿Cómo hacemos que queremos mayor participación? A mí me gustaría que algunas cuestiones se me consulten más, que no la tomen tan a la ligera como eran antes, ¿no? Bien. Y
por ejemplo... Es tu campo, ahí No, me quedé pensando en los sistemas. Hoy existe, por ejemplo, el presupuesto participativo en algunas ciudades, en algunos lugares. Sí, se funciona mucho en pequeñas ciudades. Hay elementos para generar más participación ciudadana. Reparación del daño, me gustó reparación del daño en algunas pequeñas ciudades donde la comunidad ingresa sobre reparación de daño. Bueno, pero por el otro lado también es cierto que vemos índices de participación en los procesos democráticos, voy hablando en lo macro, que son escasos, digamos, no te diría que son abrumadoramente pobres, pero vos decís, che, una votación a presidente que vaya a votar el 70, no más del 80% de la población, tenés un 20% que decide no ir. Claro. Tenemos procesos de esto, el presupuesto participativo, muchos que los tienen en el lugar donde están, no saben que existe directamente. Y los que participan son un puñado. Y por el otro lado es, en la democracia, elegimos todos, vamos a hablar de democracia como sistema electoral, y tu voto vale lo mismo que el mío. ¿Y vos leíste el presupuesto? ¿Vos estudiaste el tema o no? Porque cambia la mirada. ¿Hay que leer el presupuesto? No lo sé. Pero sí son cosas que están buenas empezar a generar cultura democrática. Creo que ahí hace falta también una toma de conciencia de lo que implica la democracia, cómo se ejerce y al mismo tiempo cuán responsables somos en el ejercicio de esto. Y creo que eso nace en la familia. 30 segundos. No, me estaba pensando cuán subjetivos somos a la hora de ir a votar. Y no pensamos en una cuestión macro, decir, che, o sobre las ideas. Estas son mis ideas y esta es mi idea de gobierno y estas son las personas que me gustaría que ejercen. Y a la hora de la verdad nos mantenemos muy subjetivos, ¿no? Porque por otras cuestiones elegimos. ¿Dere? 30 segundos. Bueno, yo creo que hay un aspecto en el cual nosotros necesitamos al otro que nos dirija o que tome ciertas responsabilidades, pero a fin y a cabo nosotros tomamos responsabilidades sobre lo nuestro y lo que podemos controlar, ¿no? Teniendo siempre en cuenta que debemos ejercer la empatía, debemos ponernos en el lugar del otro y bueno, debemos saber inclusive cuándo participar y cuándo hacernos de un lado, ¿no? La empatía y el poder van de la mano. Lo hace a propósito, ¿no? Menos que llevar por el mal camino, ¿no? Igual algo que hay que rescatar es que nos encontramos discutiendo sobre felicidad, empatía, democracia, desde un lugar muy amplio. Y la verdad que es solo ese hecho creo que suma a lo que uno busca construir a mediano plazo. Gracias a todos, nos vemos en una semana. Hasta la semana que viene.